Durante los 11 días de paro nacional que vivimos en el Ecuador en octubre, se registraron más de 3.000 millones de dólares en pérdidas económicas, principalmente en los sectores industrial, petrolero y exportador. Tan solo en el sector exportador, según Daniel Legarda, director ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, las pérdidas ascendieron a los 300 millones de dólares. ¿Cómo cierran estos sectores el año? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros el economista Javier Rosero, él es gerente técnico de FedExport, para realizar un análisis justamente de lo que ha sucedido en estos últimos meses y cómo cerramos el año en este sector. ¿Cómo está, economista? Muy buenas tardes. Miguel, un gusto acompañar, al contrario, a ti por la invitación. ¿Cómo afectaron estas medidas al balance anual de su sector? Es decir, todo lo que vivimos no nos lo esperábamos, menos ustedes, me imagino los exportadores, lo que vivimos justamente con las manifestaciones, y eso, ya lo sabemos, afectó muchísimo en varios sectores económicos del país. ¿Cómo cierran ustedes el año con ese impacto? En principio nosotros habíamos señalado que estas afectaciones habían tenido alguna incidencia respecto a los encadenamientos productivos, no es solamente la pérdida de exportaciones, pero creo que no solamente el sector exportador, sino en general toda la ciudadanía ha entrado en un proceso reflexivo, y eso lo propio hemos hecho al interno del sector exportador para encontrar y replantearnos cuáles son las metas que necesitamos entender, por sobre todo en la realidad actual social y económica, para poder proyectar el cierre de este año y el del siguiente año. Lo importante, Giselle, es que las exportaciones no se detienen, no se pueden detener, el mundo sigue demandando, en un mundo tan interconectado y dinámico, las exportaciones tienen que continuar, y eso es a lo que el sector le ha apuntado. Nuestras primeras estimaciones señalan que cerraríamos el año cerca del 4 o 5% de crecimiento. Originalmente lo teníamos proyectado entre un 6-7%, ahora ya hemos reducido esta proyección de crecimiento. Y es 2 puntos menos de crecimiento en el sector. Alrededor de 1 o 2 puntos. ¿Eso se debe estrictamente a lo que vivimos con las manifestaciones? Hay una combinación de factores, entre ellos sin duda uno de los más importantes es de las pérdidas que habíamos planteado, pero además un conjunto de factores internos y externos a los cuales nos podemos referir, porque hay una agenda de trabajo en la cual tenemos que impulsar para que el sector exportador pueda nuevamente retomar esa senda importante de crecimiento. Ahora, ¿cómo avanza la recuperación justamente de esas pérdidas? Es importante porque hay sectores dentro de los cuales la inversión privada, la inversión que le apuesta el sector empresarial es lo que va a permitir retomar la senda nuevamente del crecimiento. Casos como, por ejemplo, el del sector camaronero, el del sector bananero, que están empujando el crecimiento hacia arriba, este 5% que habíamos señalado, junto con innovación, tecnología, la generación de empleo, han hecho de estos sectores básicamente unos clústeres importantes que hacen que se pueda tomar como referente ese desarrollo. Lo que nos preocupa en realidad es que si nosotros quitamos estos dos sectores del crecimiento del sector exportador, el resto de las exportaciones y el resto de productos podrían terminar el año en terreno negativo. Y en terreno negativo, ¿qué quiere decir? ¿Despido de personal? ¿Baja de productividad? ¿De qué estamos hablando? Esto quiere decir que podríamos cerrar el crecimiento respecto al año pasado entre el estancamiento, es decir, no crecer nada, 0%, y un -1. Esto, sin lugar a dudas, repercute no solamente en los planes de inversión, en la rentabilidad que pueden tener las empresas. Obviamente, lo último que quiere un empresario al final del día es hacer más pequeño su negocio, es despedir personal, porque en realidad el rol social que tiene la empresa, y esto es muy importante, es la generación del empleo. Pero nos hemos dado cuenta que la generación del empleo es muy significativa, es muy importante, pero probablemente no es suficiente. Necesitamos mejorar algunas condiciones del entorno económico también para que ese empleo pueda expandir todas las posibilidades que tiene, para que las familias que hoy en día dependen del sector empresarial y sobre todo el sector exportador, que son más de 1.200.000 familias, puedan asegurar ese ingreso mes a mes y que sea sostenible en el tiempo. ¿Cuáles son esos sectores justamente de los exportadores que podrían estar en ese riesgo? Sobre todo las exportaciones no tradicionales, y aquí me refiero particularmente a aquellos que conectan la parte agroalimentaria con la industria agroalimentaria con el campo, es decir, las conservas de frutas, por ejemplo, vegetales, los enlatados de conservas de pescado, todos estos productos que de una o de otra manera se han abierto un espacio al agregar valor y al derivar un poco más, al procesar un poco más con nuevos procesos, con nuevas líneas de producción, lo que en este momento tenemos en oferta agrícola, pueden estar en riesgo, y por eso es importante que podamos consolidar
la agenda tanto externa a través de mayores acuerdos comerciales. Hoy tenemos una agenda bastante activa con Alianza del Pacífico, Estados Unidos, que está por venir la reunión del Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones. Esto va a multiplicar sin lugar a duda todas las posibilidades que tenemos de que no solamente los exportadores que están actualmente, que son más de 3,000, puedan abrir nuevos negocios, exacto, sino que la cultura exportadora haga que desde el emprendedor que tiene la idea de empezar su negocio pueda terminarla y pueda llevarla pensando en que en un momento va a tener que llegar a exportar. Ahora, ¿cuáles son las políticas que debemos tomar internamente para evitar que esto suceda y justamente fomentar a que crezca más bien ese sector? Justamente es dentro de este proceso de reflexión, nosotros hemos tomado unos datos que quisiera compartirlos, Gisela, que me parece que abonan en esta pregunta. Un estudio de un organismo multilateral nos ha reflejado la siguiente realidad y creo que los datos son realmente impactantes. Vamos a tomar el caso de dos países, Chile y Portugal. Chile con sus altibajos y despojemos el aspecto político actual, simplemente centrémonos en el ámbito económico. Me parece que es innegable que Chile en la región ha alcanzado un nivel de desarrollo económico importante. Y Portugal porque dentro de los países más desarrollados es el que se acerca mucho más a la realidad latinoamericana. Si es que el Ecuador mantiene un crecimiento tibio del 1%, vamos a alcanzar el tamaño actual de la economía chilena en 81 años. Y si mantenemos ese mismo crecimiento del 1%... O sea, creo que ni usted ni yo vamos a verlo. No lo veremos, exacto, hacia da apunta la reflexión. Y en el caso de Portugal lo alcanzaríamos en 100 años. Entonces, el conjunto de políticas que necesitamos nos debería llevar a apuntar a un crecimiento de al menos del 5% para que alcancemos el tamaño actual de Chile de economía en apenas 17 años, apenas quizás con letra cursiva, y el de Portugal en 21 años. Es decir, tenemos una decisión como país de que si tomamos las acciones que son necesarias, a las cuales nos vamos a referir en este momento, podemos hacer que nuestros hijos vean y tengan la sensación de los frutos de ese trabajo entre 17 y 20 años, o quedarnos sin hacer nada y esperar a que en 80 años podamos alcanzar ese nivel de crecimiento. ¿Cuáles son esas medidas? Tenemos básicamente en la agenda interna para el sector empresarial lo tributario, lo laboral, lo tributario en el sentido de que tenemos que respetar un principio en el caso de la exportación, que es no exportar impuestos. Todos los países a nivel internacional despojan, le extrapolan todos los impuestos al sector exportador porque no tiene sentido que el producto se cargue en su precio con los impuestos internos. Entonces, es un acuerdo internacional en el cual nosotros hemos venido dando una lucha desde hace algún tiempo de que no existan impuestos para el sector exportador porque eso te permite realmente competir en función de la productividad empresarial propia y ahí cada uno puede sostener el precio de su producto. El tema laboral, en el cual hemos señalado que nos preocupa muchísimo que tengamos un 60% de personas que se encuentran en la informalidad, el subempleo y en el desempleo y que no puedan insertarse porque no pueden llegar a un acuerdo, no podemos privilegiar el acuerdo entre las partes de el sector empleador y el sector trabajador, porque hay una pared que los separa por completo y es una pared regulatoria. En el ámbito de la tramitología, hemos detectado que el sector exportador y el empresarial destina 120 horas al año en cumplir todos los trámites y el pago de impuestos, exactamente, que son demasiado engorrosos al sector y que no le permiten dedicarse a lo que sabe hacer. Ahora, todas estas medidas se las han planteado las autoridades. Estamos justamente en procesos de reformas en el ámbito laboral, también en el ámbito económico, y ustedes han tenido mucha apertura en el gobierno actual justamente para poder conversar. ¿Cuál ha sido, han llegado a algún acuerdo? Sí, hemos planteado algunos aspectos en relación a esto y lo que hemos encontrado es que tenemos que trabajar en dos ámbitos. El primero, estabilizar la economía. Esto es fundamental porque esto ofrece las oportunidades no solamente a las empresas, sino le ofrece la oportunidad a todas las familias, a la ciudadanía, de que podamos empezar a pensar en apostar a futuro en condiciones estables. Y esto implica sostener un gasto público adecuado al tamaño de la economía y esto entendemos que después de los años en los que pasamos, en donde parece que ciertos sectores entendieron vivir en dolarización con reglas anteriores a la dolarización, en donde podía tener un gasto desmedido del Estado, podía no hacer eficiente ese uso de los recursos. Hoy por hoy hemos entendido que la dolarización y convivir con la dolarización implica hacer un uso eficiente de los recursos. Y estas medidas las hemos planteado primero al gobierno para que
estando en acuerdo. Bueno, no son medidas nuevas, ¿no? Todos los sectores están preocupados por lo que nos ha pasado y la situación económica, pues plantean eso mismo, ¿no? Exactamente, y no se las ha adoptado, Gisela. Entonces, es por eso que creemos que todos estos esfuerzos que se están haciendo para lograr estabilizar la economía y sobre todo las cuentas públicas abonan mucho en eso. A partir de eso, la agenda mucho más específica, la tributaria, la laboral, la tramitológica, van a seguir avanzando, tienen que seguir avanzando, y el sector empresarial ha puesto y ha transparentado, y creemos que ese es uno de los nuevos aspectos de este momento del antes y el después de octubre, el momento reflexivo, en el que tenemos que evidenciar que el interés del sector empresarial coincide con el interés del país, no son intereses separados. Así es. Porque al final, en la medida en la que vamos construyendo y vamos tejiendo mayores posibilidades de incrementar la producción, las ventas, reactivar el consumo, y esto a su vez implica que derivará en mayores exportaciones, vamos a tener la posibilidad de que se genere mayor empleo, y ese tejido social, la agenda social, es muy importante y es muy relevante, pero si dejamos por debajo de la alfombra la agenda económica, todos estos esfuerzos por retomar la agenda social e institucional no son sustentables. Y eso tenemos que, como usted dijo, entenderlo desde todos los ámbitos, ¿no? El panorama no es positivo para el país, no es positivo ni para las empresas, ni para los trabajadores, ni para el gobierno, así que creo que es el momento de poner el hombro y escuchar estas alternativas desde todos los sectores. Le agradecemos al economista Javier Rosero, gerente técnico de Fedexport, por acompañarnos en esta tarde y explicarnos un poco el panorama de lo que se está viviendo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. 13:58. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Bueno, llegó el momento de despedirnos de Notimundo a la Carta y toda la información, pero no me puedo ir sin dejarles este reportaje. Estefanía Barreno fue coronada la noche de este jueves como la reina de San Francisco de Quito, una mujer guapísima, inteligente, espectacular. La gala fue organizada por la Fundación Reina de Quito y se realizó en el Teatro Bolívar. José Luis Cañizares nos tiene un reporte al respecto. Con esto los dejo. Buen fin de semana para todos. Este jueves 28 de noviembre, la capital vivió una de las tradiciones más importantes para los quiteños, la elección de la soberana de la ciudad. Entre luces, música, alegría y la belleza del corazón del centro histórico, las 12 candidatas participaron en este certamen, en el que sus proyectos por los grupos prioritarios de Quito fueron los protagonistas. Una gran concurrencia y despliegue escénico en el Teatro Bolívar caracterizaron la noche, en la cual Estefanía Barreno, de 26 años de edad, fue coronada como la nueva reina de San Francisco de Quito. Entre lágrimas y una desbordante emoción, Barreno recibió la corona de la capital, símbolo del arduo trabajo social que realiza año a año la Fundación Reina de Quito. Para ella, esta elección significa una gran oportunidad para llevar a cabo su proyecto Tu Huella por el Ambiente. Ay, la verdad, las primeras palabras son agradecer a Dios, agradecer a mi familia y sobre todo a la Fundación Reina de Quito, que nos ha respaldado tanto y ha estado siempre con nosotros apoyándonos. Ahora, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? Cuéntanos un poco qué es lo que vas a hacer durante todo este año. Claro que sí, el primer paso a seguir es ejecutar mi proyecto. Yo realicé un proyecto ambiental en el que busco sensibilizar, concientizar a niños, en promover la educación ambiental también, en reciclar, en saber reciclar todos estos desechos electrónicos y pues saber manejarlos de mejor manera para que no haya un impacto ambiental. Sofía Arteta, directora de la fundación, agradeció el apoyo de la sociedad civil, que permitió que, a pesar de los obstáculos, esta tradición continúe. Salió muy bien, la empresa privada nos apoyó, como siempre ha apoyado, y estamos muy contentas de la producción, de las candidatas, de los jurados, de todo, estamos realmente contentas. ¿Qué le espera a la Reina de Quito? Hoy le espera mucho trabajo, muchísimo trabajo. Tiene que, aparte de sacar su proyecto con nuestro apoyo, apoyarnos a nosotros también en nuestros eventos y en nuestro proyecto principal, el Centro Terapéutico. Diana Chiriboga, virreina de San Francisco de Quito, y Dayana Quevedo, señorita con fraternidad, conformaron la nueva corte, quienes además aseguraron que trabajarán de la mano de la reina para hacer que Quito sea una ciudad cada vez más inclusiva. Bueno, mi expectativa es que la reina haga todo lo que pueda. También yo voy a estar ahí aparte siempre apoyándole, dando todo mi apoyo y también cumplir todos los sueños de ella y mis sueños. Realmente una experiencia inolvidable. Las 12 candidatas disfrutamos de este mes y medio estando todas juntas, un grupo unido, y ahora estamos con la mayor disposición para llevar a cabo todos los proyectos. Así, gracias al apoyo de la ciudadanía y la empresa privada,
el pueblo quiteño pudo contar una vez más con la reina de la ciudad, quien ahora deberá cumplir con una apretada agenda a las puertas de las fiestas de la capital. José Luis Cañizares, Notimundo. Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Dirección de arte, Laili Quinteros. Redacción, José Luis Cañizares. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Dirección editorial, Lorena Andrade. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de